Hola a todos, en esta clase vamos a hacer una introducción a interrupciones, stack, condicionales y sus rutinas. La idea es profundizar la parte práctica en las otras clases que tenemos o en videos completamente aislados. Por otro lado voy a apagar la cámara para que se pueda aprovechar el tamaño total de la pantalla y que no tape ninguna parte de la presentación. Dicho esto, comenzamos. Primero que nada quería refrescar un poco lo que es la sección de datos, ¿sí? Recuerden que en el punto data van a estar declarados todos los datos estáticos con los que nosotros trabajamos. Acá hay diferentes ejemplos de datos que puedo almacenar en estas etiquetas. Recuerden que las etiquetas son un nombre lindo que le estamos dando a una dirección de memoria donde realmente se está alojando el dato. O sea que A1 no representa 254, sino que A1 representa la dirección donde se encuentra el 254. Lo más importante con respecto a los tipos no es el rango que tienen, sino cuánto espacio estoy reservando. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque en realidad estos 8 bits yo los puedo usar como yo quiero para almacenar, por ejemplo, un carácter en ASCII, para almacenar un número decimal o en binario. No importa, digamos, cuál es el uso que se le va a dar, lo que importa es que yo estoy reservando 8 bits que puedo usar como yo quiera. Después tenemos los half word, ¿sí? Que sería como la mitad de la palabra, que trabaja con 16 bits, y los word con 32 bits, que bueno, al igual que con todos los demás, podemos almacenar lo que querramos, solamente que en un tamaño más grande. A su vez también tenemos cadenas de texto de tipo ASCII, bien, donde por ejemplo la longitud de esta cadena es de 10, por ende si estamos trabajando con ASCII, si yo pongo una cadena inicial que tiene 10 caracteres, lo que se va a reservar en la memoria en total son 80 bits, ¿sí? Por ende, yo si quiero modificar lo que está apuntando B1, no puedo almacenar una cadena superior a los 10 caracteres. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. El valor inicial que yo ponga acá va a determinar la cantidad de espacio total que se reserve para esta cadena, y por ende si yo la quiero actualizar con otra no puedo superar el espacio que definí acá. Por otro lado, tenemos otro tipo de cadenas que son las ASCII Z, que funcionan igual que las de ASCII, solamente que se reserva un carácter adicional más para agregar el carácter nulo al final. Entonces acá, en lugar de estar reservando solo 4 caracteres, en realidad se está reservando 5 caracteres, que teniendo en cuenta que cada uno tiene 8 bits, en total estaríamos reservando 40 bits. Después, por otro lado, puede pasar que yo quiero preparar un espacio donde quiero guardar muchos datos, por ejemplo 300 bytes, pero no tengo un valor para darle porque quizás es una cadena que ingresa al usuario por teclado. Entonces directamente puedo usar puntos .0 para agarrar y decir, bueno, quiero que estos 300 bytes estén inicializados en 0, o punto .space si quiero, por ejemplo, aclarar que estén inicializados en otro valor que no sean 0, como es en el caso abajo. Por otro lado, también tenemos constantes, que estas no hay que confundirlas con las etiquetas. Las constantes son algo que se reemplazan en tiempo de compilación, es decir, todos los lugares donde yo uso pesos valor o pesos valor 2 va a ser reemplazado en tiempo de compilación por el valor que está definido acá. Ahora sí vamos a ver qué es una interrupción. Básicamente tienen que tener en cuenta que el procesador siempre está haciendo cosas. Por ejemplo, puede estar corriendo nuestra aplicación, nuestro proceso, nuestro programa. Y lo que ocurre es que el procesador tiene un mecanismo mediante el cual nosotros podemos interrumpirlo para atender ciertas tareas que son de mayor prioridad, ¿sí? Por poner un ejemplo, puede ocurrir que un dispositivo de entrada-salida, ¿sí?, necesite atención porque, por ejemplo, yo estoy usando el micrófono, entonces el micrófono necesita que esos datos que está capturando sean almacenados de forma inmediata. Entonces podrían estar accionando una interrupción de hardware para avisarle al procesador que deje de hacer lo que está haciendo y le dedique atención, ¿sí?
Ese es uno de los tipos de interrupciones que hay y también puede ocurrir cuando, por ejemplo, yo presiono una tecla en el teclado. O podría decirse que ocurre una interrupción de hardware donde el procesador debe atender esas tareas de manera inmediata. Esto es como si fuese un timbre, básicamente el dispositivo le está tocando el timbre al procesador y el procesador deja de hacer lo que está haciendo para atender esa interrupción. Además de existir de tipo hardware, que es la que había mencionado recientemente, también existen interrupciones de tipo software. ¿Sí? O sea, mi propia aplicación puede hacer llamadas al sistema o interrupciones de software para avisar que tiene que interrumpir la ejecución y cedérsela, por ejemplo, al sistema operativo o a la BIOS de la computadora para que atienda esa interrupción. O sea, tienen que saber que cuando el sistema operativo inicia, lo primero que hace es cargar algo que se llama vector de interrupciones en la memoria, y cada vez que ocurra una interrupción, ya sea de software o de hardware, el sistema ya sabe que tiene que ir a ese vector para saber con qué rutina tiene que atender esas interrupciones. ¿Para qué nos son útiles estas interrupciones? Nosotros principalmente en esta presentación vamos a estar viendo interrupciones de software, por ejemplo para poder mostrar una cadena en la consola. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir en el área de datos nuestra cadena. Siempre recomiendo traten de usar el tipo ASCII-Z, que ya incluye el carácter nulo al final para no tener problemas. Y después en nuestro programa principal o en alguna subrutina, lo importante es este código que está acá. R0 tiene que estar en 1, R1 tiene que estar apuntando a la cadena que nosotros queremos mostrar, R2 tiene que tener el tamaño de la cadena que yo quiero mostrar, es decir, quiero mostrar 4 caracteres, quiero mostrar 10, porque digamos yo también podría mostrar menos caracteres de los que realmente tiene la cadena. Y por otro lado, en R7 tenemos que dejar el número 4, que es el código de interrupción para imprimir por pantalla, ¿sí? Ustedes quizás se estén preguntando, ¿puedo usar otros registros o puedo cambiar el orden, digamos, y poner, por ejemplo, la cadena en R0? No. ¿Por qué está destinado en estos registros? Porque la subrutina que reconoce esta interrupción y que la atiende sabe que va a recibir los datos en estos registros. Por ende, es muy importante que los respetemos y que básicamente dejemos cada dato en el lugar en el que tiene que estar. Por otro lado, también hay otra interrupción que ya veníamos usando, pero que probablemente no habíamos dado mucha explicación hasta el momento, que es el código de interrupción para indicar el fin del programa, ¿sí? Que básicamente era el famoso move R7, numeral 1, y el SWI 0 que indica la llamada al sistema, ¿sí? Básicamente con esto podemos mostrar una cadena en la consola, y de la misma manera que nosotros queremos mostrarla, también es bastante útil leer una cadena del teclado. El mecanismo es muy similar, lo único que cambian son los valores iniciales que se ponen a los registros, pero fíjense que es muy similar. Lo que tenemos que hacer en el punto data es reservar un espacio para la futura cadena, ¿sí? En este caso yo reservé 100 bytes, pero pueden reservar menos en base a lo que ustedes esperan del usuario. Siempre les recomiendo que antes de hacer un ingreso de datos le muestren al usuario un texto diciendo qué es lo que está por ingresar, porque si no le decimos ingrese nuestra edad, por ejemplo, no sabe que lo que tiene que ingresar en el teclado es la edad. Entonces, siempre antes de una lectura recomiendo que muestren algún mensaje para que el usuario sepa lo que está haciendo. Y después de que se ejecute esta interrupción, lo importante que tienen que saber es que en la etiqueta cadena, mejor dicho la dirección que apunta a la memoria, vamos a tener el dato que ingresó el usuario ya cargado ahí y listo para utilizarlo. Ahora bien, lo importante que tienen que saber de esto es que siempre que se muestra algo por consola o se lo levanta del teclado, siempre se está levantando en ASCII, ¿sí? Por lo cual, si yo necesito, por ejemplo, mostrar un valor numérico en la consola, lo primero que voy a tener que hacer es pasarlo de número a ASCII, ¿sí? O
Puede pasar que necesitemos lo contrario, que de hecho es mucho más común, que el usuario presiona las teclas de teclado para ingresar un número y lo que nos llega a nosotros es una cadena de texto con el número 123, pero en versión de cadena de texto. En ese caso, lo que nosotros deberíamos hacer es aplicar un algoritmo para convertir esa cadena de texto 123 en el número 123. Ya habíamos visto en otros videos que la cadena de texto 123 no es lo mismo que el número 123. Bien. Entonces, acá vamos a plantear simplemente el algoritmo cómo sería, pero vamos a dejar que la implementación quede para otro video o para que la intenten ustedes mismos en sus casas. Supónganse que el usuario ingresa el número 123 por teclado. En base a la tabla ASCII sabemos que en hexadecimal lo que yo vería en la memoria sería 31, 32, 33, ¿sí? Que son los valores en hexadecimal correspondientes al 1, al 2 y al 3 respectivamente. Lo primero que tenemos que hacer en ese caso es leer esa memoria byte a byte. Entonces, en lugar de leer todo junto, yo me voy a quedar solamente con el 31 en hexadecimal, con el 32 en hexadecimal y el 33 en hexadecimal, ¿sí? Acá entre paréntesis puse los valores en decimal por si alguno tiene dudas, pero esto está en la tabla ASCII que pueden ver en este link que les voy a facilitar con la presentación. Ahora bien, vamos a ver porque si prestamos atención a la tabla ASCII, lo que nosotros queremos, primero pensemos en convertir un solo número. Supónganse que el usuario me ingresa un 4 y lo que yo estoy recibiendo es 34 en hexadecimal. Pero lo que a mí realmente me serviría es tener el 4, no el 34. Entonces lo que puedo hacer es agarrar el ASCII 34 que me ingresó el usuario por teclado y restarle 30. Si le resto 30 me voy a quedar solamente con la parte de atrás, que es el número, que es la parte que a mí me interesa, ¿sí? Esto es porque justo la tabla ASCII coincide, fíjense que el 0 coincide con el 0. La única diferencia es que tenemos el 3 adelante en los valores de hexadecimal, me estoy refiriendo. Y lo que tenemos que hacer es sacar ese 3 y simplemente restando 30 en hexadecimal se puede hacer perfectamente. Entonces, volviendo, acá tenemos nuestros valores, cada carácter por separado, le restamos 30. Entonces fíjense que ahora tiene mucha mejor pinta, porque por un lado tengo el 1, por otro lado tengo el 2 y por otro lado tengo el 3. Pero hay un problema. Este número que yo tengo acá no está ensamblado. Sigo teniendo el 1 por un lado, el 2 por el otro y el 3 por el otro. Por ende acá lo que vamos a tener que hacer es usar el teorema fundamental de la numeración para volver a juntar este número, ¿sí? Volver a componerlo y que sea uno solo. De manera tal que lo que voy a hacer es multiplicarlo por 10 elevado a la posición, ¿sí? Por ejemplo, como este 1 está en la... supongamos que esta es la posición 0, posición 1, posición 2. Yo tendría que multiplicar 1 por 10 al cuadrado, que sería lo mismo de multiplicar 1 por 100. Entonces, fíjense que esto me da 100, al 2 lo multiplico por 10, que me da 20, y finalmente al 3 lo multiplico por 1, que es lo mismo que multiplicar por 10 a la 0, ¿sí? Me da 3, y si yo sumo estos tres números, logré ensamblar el número 123. Bien, que en memoria me quedaría de la siguiente forma, ¿sí? Fíjense que partimos de 31, 32, 33 todo seguido y llegamos a 7b, que esto sí es el número en formato numérico, valga la redundancia, en lugar de tenerlo almacenado en una cadena. Bien, ahora lo que me interesa hablar es del concepto de stack o pila. Básicamente nosotros saben que podemos trabajar los datos en los registros, pero hay situaciones en las que nosotros no nos son suficientes los registros que tenemos y necesitamos resguardar nuestros valores en la memoria de forma temporal, y de hecho suele ser de forma muy inmediata, ¿sí? Porque si no, nosotros podríamos almacenarlo en una etiqueta, pero vieron que es medio engorroso el proceso de guardar un dato en una etiqueta.
Y si es por algo muy temporal, la verdad que no es un mecanismo muy cómodo. Entonces para eso se usa el stack o la pila. Cada aplicación tiene su propio stack, mejor dicho, cada proceso en memoria tiene su propio stack. Y cuenta con dos operaciones básicas. Es importante recalcar que esto es una lista ordenada, o sea que cada vez que yo ingreso o egreso un elemento, la lista mantiene un orden, ¿sí? Ahora vamos a ver más eso en los ejemplos. Las dos instrucciones básicas que tengo son push, espacio, un registro, que puede ser cualquiera de los que ya conocen, que lo que va a hacer es agarrar y copiar el dato que tengo en ese registro y ponerlo en la pila, ¿sí? No va a destruir el dato que tengo en el registro, sino que va a crear una copia en la pila. Por otro lado, tenemos la instrucción pop, que lo que va a hacer es sacar el último elemento que se añadió en la pila, y no necesariamente ese elemento tiene que ir al mismo registro que de origen. Yo, por ejemplo, puedo agarrar y apilar un dato que tengo en R1 y desapilarlo en R2, ¿sí? En ese caso, cuando yo uso la instrucción pop, el registro que yo ponga acá va a perder su valor. O sea, supónganse que yo desapilo algo y lo pongo en R2, lo que yo tenga en R2 lo voy a perder, y el último elemento que estaba en la pila va a pasar a ser el nuevo valor de R2, ¿sí? Para poder administrar esta nueva estructura, básicamente se tienen dos punteros, ¿sí? Que son direcciones de memoria. Por un lado tenemos el stack pointer, que es la dirección que apunta al último elemento que ingresó al stack, ¿sí? Este valor es dinámico, o sea, cada vez que yo hago un push o pop se va modificando. Si la pila crece, bueno, la dirección del stack también va a crecer en una dirección, y si yo hago pop va a ser el proceso inverso y va a ir decreciendo. Por otro lado tenemos algo que se llama base pointer, que sería como básicamente, si supongan que nosotros estamos apilando platos, el base pointer sería la mesa donde estoy apoyando el primer plato. Yo apoyo cada uno de los platos uno arriba del otro, y el stack pointer apuntaría al último plato que puse, y el base pointer siempre estaría apuntando a la mesa que sostiene el primer plato de todos, ¿sí? Por ende, como se trata de la mesa, digamos que es un valor fijo, no va a cambiar la base del stack, siempre va a apuntar al primer elemento que ingresó. Bien, recuerden que en este tipo de estructuras el último en entrar es el primero en salir. Vamos a verlo acá en algunos ejemplos. Supónganse que yo inicializo R1, R3 y R9 en estos valores. Fíjense que mi punto de ejecución está acá, o sea que ya estos move ya fueron ejecutados. Esta es la pila, ¿sí? Fíjense que no tiene valores por ahora. Y sepan que cada elemento que se pushea a la pila tiene 32 bits, al igual que los registros. Por eso es que acá yo tengo que poner registros, porque justamente también está alineado con el tamaño que tiene la pila. Cada elemento de la pila tiene 32 bits, al igual que los registros que estamos trabajando. Entonces, dicho esto, vamos a ejecutar esta instrucción que todavía no la ejecutamos. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Push R3. En R3 nosotros teníamos el valor 2. Fíjense que se ejecutó esta instrucción, pasó a formar parte de la pila. Y no sé si lo notaron, pero el stack pointer antes coincidía con el base pointer, porque básicamente la pila no tenía valores. Pero ahora que pushamos el primer valor, ¿sí?, podemos ver perfectamente que el stack pointer ahora está apuntando a otro valor, ¿sí?, que es el último que ingresaron. Bien. Algo importante a recalcar es que R3, que es el dato de donde hicimos la copia, no se perdió. Bien, o sea que ahora tengo el 2 tanto en la pila o stack como en el registro. Algo muy importante que tienen que saber es que, como estamos hablando de que cada uno de estos casilleros del stack tiene 32 bits,
Eso quiere decir que yo, por ejemplo, acá al stack pointer le estoy restando 4 a la dirección base del base pointer. ¿Por qué es esto? Porque el base pointer siempre arranca en una posición muy alta. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo numérico solamente a modo de ejemplo. Podríamos decir que el base pointer está en la dirección 1100 y el stack pointer en este caso estaría en la dirección 1096, ¿sí? Porque es la dirección del base pointer menos 4. ¿Por qué 4? Porque acá estoy almacenando 32 bits, ¿sí? Eso quiere decir que tanto la dirección 1100 como la 1099, la 1098 y la 1097 y la 1096 forman parte de este dato, ¿sí? Básicamente eso. Ahora vamos a ver qué pasa cuando pushamos R1. Vemos que el stack pointer ahora coincide con base pointer menos 8, ¿sí? Y que ahora tenemos una copia de registro R1 en el stack. Pero fíjense una cosa muy importante. El stack no sabe de dónde vinieron esos datos. ¿Está bien? No importa si vinieron de registro R1, de registro R9, no importa eso. Lo único que importa acá es que yo tengo una copia del dato en el stack. Después de qué registro vino, eso no hay ningún tipo de referencia que nos diga de dónde vino. Bien. Por último hacemos un push de R9. Fíjense que el stack pointer también cambió de valor, pero el base pointer, como dijimos antes, es fijo, o sea que siempre apunta a la base de la stack. Hasta acá estamos bastante bien. Lo que vamos a empezar a hacer ahora es desapilar valores del stack. Por ejemplo, vamos a hacer un pop del último valor que se ingresó, ¿sí? Recuerden que el último valor que se ingresó fue por medio del registro R9, pero ahora yo voy a agarrar y voy a decir que este 1, en lugar de dejarlo en R9, lo quiero dejar en R1, ¿sí? Entonces fíjense que acá no solo desapareció el valor, sino que se actualizó el stack pointer. Y en los registros tenemos ahora que en R1, donde había un 5, pasó a tener un 1. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con el valor número 5, porque vamos a hacer otro pop. El valor número 5 tiene que ir al registro R9, entonces fíjense que R9 valía 1 y ahora pasó a valer 5. Y por otro lado vemos que el stack pointer cambió de dirección porque ya no forma más parte de la pila, por ende tenemos que apuntar al próximo elemento. Finalmente hacemos un pop del último valor que tenemos en la pila. Y de nuevo nos quedó el stack completamente vacío, donde el stack pointer y el base pointer apuntan a la misma dirección, ¿sí? Y el registro R3, que antes tenía un 2, ahora volvió a tener un 2, ¿sí? Básicamente justo acá coincidió que este registro, que fue el que originó el dato, también fue el de destino, pero sepan que no necesariamente tiene que ser así como vimos en los ejemplos anteriores. Normalmente, como buena práctica, uno pone las cosas en el stack en ciertos registros, y cuando hace el pop trata de que queden en los mismos registros de origen, pero eso es más que nada una buena práctica. Y por ahora vamos a tratar de avanzar y vamos a retomar este concepto de stack más adelante cuando veamos procedimientos. No les recomiendo que utilicen este concepto fuera de lo que son los procedimientos o sus rutinas. Por otro lado, quiero hablar un poco de los condicionales. Los programas escritos en ensamblador funcionan como cualquier otro lenguaje de programación, es decir, que las instrucciones se ejecutan de arriba hacia abajo. Pero, como bien ustedes saben, hay veces que nosotros queremos ejecutar ciertos bloques de código de forma condicional. Es decir, si pasa algo, quiero ejecutar este bloque de código, si no quiero ejecutar este otro. Y para poder lograrlo, básicamente, así como teníamos etiquetas
que nos permitía referenciarnos a los datos en el punto data, también vamos a tener etiquetas que nos van a permitir apuntar a ciertas instrucciones del código. Y eso nos va a permitir que podamos hacer diferentes tipos de saltos, ¿sí? Es decir, que estas etiquetas van a estar en el punto text, en el área de código. Ahora bien, antes de que veamos un ejemplo práctico de esto, quiero que hablemos un poco de cómo se realizan estas comparaciones. Es decir, cómo es posible que yo pueda comparar un número contra otro. ¿Qué es lo que pasa dentro del procesador para que esa comparación se pueda hacer? Lo importante que tienen que entender acá es que para hacer una comparación entre A y B, lo que se hace dentro de la computadora es una resta, ¿sí? Entonces, supongamos que el caso 1, yo tengo el 5 positivo y le resto el 2. Bien. Obtenemos un resultado en C que es el 3. Y ahora fíjense algo muy importante acá. Si el resultado en C es positivo, es decir, que el flag n de registro CPSR es n igual 0, quiere decir que A es mayor que B. Fíjense que yo esta conclusión la puedo sacar gracias al resultado que tenemos acá. Vemos que el signo es positivo, por ende quiere decir que A es mayor que B. Por el contrario, si tenemos un número más chico en A y uno más grande en B, lo que va a pasar es que en el resultado yo voy a tener un resultado negativo. Por ende el flag n se va a poner en 1 y eso significa que A es un número menor que B, ¿sí? Por otro lado tenemos el caso 3, donde yo resto 5 contra 5, es decir, estoy tratando de comparar el número 5 contra sí mismo, y al hacer la resta me da resultado 0. Eso enciende el flag z, lo pone en 1, y eso significa básicamente que A es igual a B. Bien. Ahora, ¿qué tienen en común todos estos casos que acabamos de ver? Que fíjense que en todos estos casos no nos interesó el valor absoluto del resultado, ¿sí? Lo único que nos importó acá era qué signo tenía y si era 0 o no. Pero en ningún momento me interesó si daba 3, si daba 5, si daba menos 5. La verdad que eso no nos importa. Ustedes bien saben que las restas se pueden hacer con la instrucción sub, pero en lugar de usar la instrucción sub para hacer comparaciones, nosotros vamos a usar la instrucción CMP. ¿Por qué vamos a usar esta instrucción? Porque si bien ambas realizan una resta, la principal diferencia es que con CMP solamente actualizamos el registro de flags y no almacenamos el resultado de la resta. Bien. Por lo cual eso nos permite hacer una comparación sin la necesidad de que este menos 5 lo tenga que guardar en algún lado, ¿sí? Por ende, todas las comparaciones que vamos a hacer, independientemente de si son mayor, menor, igual, mayor, igual, siempre van a empezar con un CMP comparando dos cosas, y después vamos a tener que usar una instrucción de salto. Los saltos los hay de dos tipos. Por un lado están los saltos condicionales, ¿sí? Acá pueden ver los diferentes sufijos, pero tengan en cuenta que a todos estos sufijos hay que agregarles la B larga adelante, ¿sí? Por ejemplo, podríamos tener BQ, BNE, BGT, por ejemplo, ¿sí? Etcétera. Y por el lado de los saltos incondicionales, donde básicamente esta columna refleja qué es lo que se está evaluando para decidir si hacer el salto o no. En el caso de AL, o sea, de la instrucción B y BAL, no importa, no se analiza ningún tipo de condición. O sea, en ese caso hablamos de un salto incondicional. Salto sí o sí a la dirección que yo le indique. Ahora sí vamos a ir a un ejemplo que me parece mucho más sencillo. Primero veamos el ejemplo en Python. Supónganse que yo tengo el número 2 almacenado en una variable número, que la analogía la vamos a hacer con el registro R1, en el caso de esta variable, y esta otra, la variable total que arranca en 60, la vamos a hacer la analogía con el registro R2. Entonces,
Si número es igual a 7, la idea es sumarle a total lo que ya tenía más 10. Pero por el contrario, si el número es distinto de 7, lo que vamos a hacer es restarle 5 al total que teníamos hasta el momento. Vamos a ver entonces cómo es el código equivalente en ensamblador. Tenemos acá el main, en R1 ponemos el valor 2, en R2 el 60, y lo que vamos a hacer a partir de ahora es compararlos. Hago la comparación de R1 con el valor 7, y acá pongo que salte si son iguales. Es decir, si R1 y R1 y el inmediato 7 son iguales, va a saltar a la etiqueta son iguales agregándole un 10 al registro R2. Bien, o sea, este código que está acá representa esta parte del código que tenemos acá. Por otro lado, pensemos que hubiese pasado si estos valores no fuesen iguales, que de hecho no lo son. 2 no es lo mismo que 7. En ese caso, esta instrucción no se va a activar y no va a hacer el salto a son iguales. En lugar de eso, va a ser ignorada y va a seguir con la instrucción que sigue, que va a ser la resta de R2 contra 5. O sea que esta parte que está acá es equivalente a esta otra. Muy importante, antes de salir de esta parte, tenemos que saltearnos esta parte del código, porque si yo no pusiese este salto incondicional acá, este flujo seguiría ejecutando estas líneas que están acá, y yo quiero evitarlo. Por ende, acá puse otra etiqueta que se llama fin condición, que es a donde vamos a saltar. Algo muy importante es que estos nombres de etiquetas los pueden elegir ustedes, pero tienen que ser únicos en todo el código. Y también en el área de datos no podemos reutilizar estos nombres de etiquetas, ¿sí? Tienen que ser únicos. De la misma manera, podemos usar estos saltos para hacer un ciclo while, por ejemplo. Acá tienen la analogía de cómo sería en Python, y por otro lado acá tenemos cómo sería este mismo ciclo while en ensamblador. Acá lo que es clave es todo ciclo while en realidad comienza con una comparación, o sea, esta parte es muy similar. La parte que cambia es que ahora estamos haciendo un val a una etiqueta que está acá arriba. O sea que acá se podría generar un loop infinito si nosotros no hacemos la condición correcta, pero si ustedes escriben bien esta condición, eventualmente vamos a salir a la etiqueta fin ciclo y no deberíamos quedar encerrados acá de forma indefinida. Así que tómense unos minutos para analizar bien este ejemplo. Ahora bien, llegamos a uno de los últimos temas, que son las subrutinas. Básicamente, en cualquier tipo de aplicación nosotros es muy normal que querramos reutilizar código, o que querramos darle un nombre a un código que tiene una función específica, y en ese caso tenemos que hacer uso de las subrutinas. Las subrutinas no son más que un tipo de salto especial. Lo que tienen que saber es que dejemos esta parte de lado por un momento y vamos a concentrarnos en el programa principal. Esta parte en realidad vendría abajo de esta otra, pero por temas de espacio lo tuve que presentar así. Entonces supónganse que yo en R1 tengo el valor 0 y en R2 tengo el valor 5. Bien, o sea que en estos registros arrancaríamos en estos valores. Cada vez que yo quiero llamar a una subrutina tengo que escribir BL y el nombre de la etiqueta donde se encuentra esa subrutina. Entonces acá estoy haciendo un salto a sumar, pero es un salto especial porque además de hacer el salto, lo que hace es guarda en el registro LR la dirección a donde tiene que volver. Es decir, no es lo mismo llamar a sumar acá que llamarla acá abajo. La dirección donde tengo que volver después de que esa subrutina se ejecutó no es la misma. Bien, por eso tengan mucho cuidado y usen correctamente las subrutinas como les estoy mostrando acá. No usen otras instrucciones de salto que no sean las que estoy mostrando. Entonces acá hacemos un BL a sumar, automáticamente saltamos a esta parte del código.
Esto que está acá es un comentario. Yo les recomiendo que toda su rutina que definan diga, por un lado, qué es lo que hace, bien, qué entradas recibe y qué salidas recibe. Toda su rutina tiene acceso a todos los registros que yo venía teniendo hasta el momento. Recuerde que los registros son compartidos durante toda la ejecución, o sea que si, por más que yo acá haya saltado sumar, yo sigo viendo que en el registro R0 tengo un 0 y que en el registro R2 tengo un 5. Bien, y acá es donde les voy a explicar la única utilidad que vamos a darle, al menos nosotros en la materia, a la pila. La idea de usar la pila en estas subrutinas es para resguardar los registros que no son salida, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse que yo dentro de este procedimiento quiero trabajar con el registro R2, pero al salir de este procedimiento quiero que R2 mantenga el valor que tenía antes. ¿Por qué? Porque imagínense que yo estoy en este programa principal y yo acá pienso que R2 tiene valor 5, y cuando yo vuelva a esta subrutina yo quiero que siga teniendo el valor 5. Ahora bien, una opción sería no tocarlo y otra opción es protegerlo como estamos haciendo acá. Entonces lo que se hace es poner un push y un pop con esta sintaxis abreviada, donde pondríamos todos los registros que queremos proteger con coma. Generalmente podemos proteger lo que son las entradas y cualquier registro auxiliar que hayamos usado en este sector. Y además siempre, repito, siempre les recomiendo que protejan el registro LR, que es el que me va a permitir volver a donde la función fue llamada. Esto es muy importante, en especial si ustedes quieren hacer un llamado a una subrutina desde adentro de una subrutina. Bien, no tendremos que perder el valor de LR, por eso yo recomiendo que por más que no llamen a una subrutina, como en este caso, siempre protejan al valor LR, y además opcionalmente pueden proteger todos los otros registros que quieran, pero recuerden que si por ejemplo esta subrutina debe modificar el valor de R1 porque es donde produce su salida, entonces no tiene que formar parte del push y el pop. Bien, acá hago la operación, lo que estoy haciendo es sumarle a R1 lo que ya tenía más R2, entonces R1 tenía 0, R2 tenía 5, por ende ahora R1 va a tener 5. Bien. Y acá a R2, esto lo hice a propósito nada más para que vean que el registro R2 está totalmente protegido. Agarré y le cambié el valor a un 77. ¿Sí? O sea que hasta acá, hasta este punto del programa, R1 vale 5 y R2 vale 77. Pero fíjense lo que va a pasar después de que yo ejecuto este pop. Lo que va a pasar es que R1 va a quedar como estaba, porque básicamente acá R1 no está participando, por ende va a conservar su valor. Y R2, que valía 77, ahora va a recuperar el valor original, que era 5. Bien. Ahora hacemos el BXLR. El BXLR también es para saltar, pero básicamente es para saltar a donde fue llamada la función, ¿sí? No se les ocurra acá hacer un val para volver al programa principal porque está mal, ¿sí? Lo calificamos como mal, es un error conceptual, más allá de que el ensamblador les deje. Lo correcto es volver con este mecanismo BXLR. Entonces volveríamos a este punto del programa, donde R1 vale 5 y R2 vale 5. Bien. Ahora podemos llamar, por ejemplo, a sumar de vuelta. Y fíjense que lo que va a hacer es modificar R1, pero R2 lo dejó como estaba. ¿Por qué? Porque lo tenemos protegido en esta sección. Y R2 solamente va a cambiar en este pequeño bloque, pero no hacia afuera porque estuvo protegido, ¿sí? Resguardé el valor apenas empezó el procedimiento y antes de irme del procedimiento le restauré su valor original. Bien. Perfecto. Y a lo último salimos del programa y eso sería todo. Si tienen alguna pregunta la pueden dejar acá abajo en los comentarios, o si no me la pueden hacer en alguna de las clases que tengamos. Hasta luego.